ahorita no tengo internet en la computadora, es internet. Sí, está viendo problemas, pero está con cable y todo. Ahorita está bien, pero está que se cuelga. No sé. Saludo ya. Buenas noches a todos los asistentes a este seminario virtual en la cual la semana pasada, hace unos días o específicamente antes de ayer, el día el miércoles habíamos iniciado. Bueno, hay un poquito de problemas, pero ya se solucionó. Nos habíamos quedado en la diapositiva número 20. Para los que no estuvieron, ya le vamos a enviar esos materiales respectivos, lo vamos a colgar para que ellos puedan tener acceso. La ventaja, como ustedes saben, de lo virtual es la pregunta correspondiente. Entonces, nos habíamos quedado con la relación a lo dispuesto a las depreciaciones de los activos fijos, de los vehículos, el procesamiento de datos, o sea, todo lo que tiene que ver con el sistema de cómputos, maquinarias y equipos, castigo por deudas incobrables, desmedros en existencia, que más adelante vamos a ver cuál es la naturaleza de las mermas, desmedros, desechos y desperdicios. Entonces, eso ya estaba prácticamente todo ya explicado. Los que ese día estaban me dicen que no hay buen sonido, entonces vamos a tratar de que estén todos a ver el corriente de ello. En la diapositiva número 21 tenemos los gastos por depreciación de activos fijos. Esta parte es muy interesante. Tratándose del requisito establecido, dice en el segundo párrafo del artículo 22 del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, la depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable, dicen los libros y registros contables. Es correcto, nosotros tenemos en las depreciaciones dos tipos, dos métodos. Depreciación, digamos, directa y la indirecta. La depreciación directa es cuando el porcentaje recae directamente sobre el activo. Llámese el 10%, lo que es inmuebles, llámese el 20%, lo que son equipos, vehículos, y se castiga y contablemente también se hace la determinación. Dentro de las apreciaciones en depreciación, quiero que me entiendan, si de repente ahí me preguntarán qué es una depreciación directa y qué es indirecta. La depreciación directa, para profundizar, es cuando, vuelvo a insistir, recae directamente el castigo sobre el activo fijo. Y la indirecta, cuando se crea una provisión. Ahora, ¿eso es aceptada tributariamente? Sí. Contablemente sí, pero de acuerdo a los porcentajes que se le dé, porque también debemos entender que hay depreciaciones aceleradas por el valor de uso que tenga el activo. Dice, abajo, en estos casos el contribuyente debe llevar un control permanente de los bienes activos fijos en el registro de activos fijos. ¿Es correcto? Cuando la SUNAT en su momento pide las hojas de trabajo y nos pide el registro de activos fijos, ahí en ese activo fijo tenemos que tenerlo preparado y listo. Vuelvo a repetir, en la siguiente diapositiva tenemos el I-22 y el tratamiento simplificado. La depreciación aceptada tributariamente será aquella que se encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en el libro diario de formato simplificado. Dice siempre que no sea el porcentaje máximo establecido en la Ley de Impuesto a la Renta y su reglamento para cada unidad de activos fijos, sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el contribuyente.
Eso es lo que hace un momento estamos hablando, el método directo y el indirecto, como también en la aplicación de lo que se llama depreciación acelerada. En estos casos, el contribuyente deberá contar con la documentación que sustente el registro contable, identificando cada activo, su costo, la depreciación, la deducción en el ejercicio, la depreciación acumulada y el saldo al valor de cierre del ejercicio. Como hace un momento le dije, debemos tener permanentemente nuestra hoja de trabajo. Ahora aquí vamos a tratar lo que hace un momento tocamos, que son desmedros de existencias. En el artículo 21 del reglamento de ley, impuesto a la renta, me dice la norma en el inciso C, numeral 1 y 2, previamente el concepto del desmedro. Es la pérdida del orden cualitativo e irrecuperable de las existencias, haciéndonos inutilizables para los fines en los que estaban destinados. Por ejemplo, ahí tenemos en la gráfica mandarinas o naranjas que ya están pasadas. Entonces, ¿eso es considerado desmedro? Sí. Sí, y de acuerdo, dice estos desmedros, ¿cómo puede ser? También puede ser en el caso de los productos perecibles de primera necesidad, por ejemplo, en el sector avícola, aves, el sector ganadero, también la carne vacuno que muchas veces ha pasado que tiene en los autoservicios venta de carne, pero que se malogró ese día la congeladora o el frigorífico y automáticamente esa carne ya no es recomendable para la comercialización. ¿Es considerada desmedro? Sí, porque no se va a poder utilizar, tampoco se va a poder comercializar y por lo tanto es recuperable. Pero, acá la clase anterior, los que no estuvieron, voy a reiterar que hay un informe técnico, como dice acá el concepto de la diapositiva, que acredita el desmedro. Deberá ser emitido por un profesional independiente, competente y colegiado. Eso lo hice saber en la clase anterior y lo vuelvo a reiterar a través de un perito contable. Eso en el colegio tienen el registro de todos los peritos para poder dar la veracidad. O también ante un fedatario van al notario para que él dé fe de que realmente in situ verifique el desmedro ocurrido en la empresa con la finalidad de darle un valor y que ese documento sirva como sustento para nuestra contabilidad en la cual va a determinarse una pérdida de la empresa. Y eso es válido en toda su extensión, porque está fedateado por un notario. Tanto la cantidad, la calidad y el monto que ahí determine. Dice la deducibilidad es mediante la destrucción de presencia. Es correcto, ellos destruyen esta y luego nosotros tenemos que comunicar a la SUNAT, quien podrá designar un funcionario con las facultades para establecer procedimientos alternativos complementarios. Va a pérdida porque, imagínense, llámese productos perecibles a todo nivel, ya eso es pérdida. Y sobre todo los que encargados de almacén, que es digamos, un departamento bastante sensible, tiene que considerar eso al momento de hacer los inventarios, porque siempre hay desmedro, pérdidas, deterioros, y eso es importante para determinar nuestros estados financieros reales. En la siguiente diapositiva tenemos desmedro de existencia. Ahí tenemos el desmedro, es la pérdida de la calidad. Deterioro de los bienes, ya no son utilizables, bienes perecibles como productos comestibles que ya están vencidos, ya no son aptos para el consumo humano. El desfase tecnológico, piezas de máquinas obsoletas, ¿no? Como por ejemplo también el caso que yo decía, cuando se revaloriza un activo de una computadora, cambiarle el disco duro tanto en la memoria como en la velocidad para hacerlo más eficiente. Entonces ya prácticamente las piezas antiguas ya quedan de lado y se readquiere, pero ese es otro tema. En este caso básicamente los desmedros pasan por este tema.
Luego, tenemos un caso práctico de desmedro de existencias. El 5 de julio de 2017 la empresa, el mayorista, ha comprado un lote de conserva de pescado por 20.000 soles. Dichas conservas tienen como fecha de vencimiento en febrero, o sea, prácticamente ya está vencido, de acuerdo a informaciones en años anteriores. De mercadería simple se estima que no se venderá el 5% de la totalidad hasta la fecha de vencimiento. ¿Qué significa? En concordancia con la NIC número 2, que tiene que ver con las existencias de mercaderías. Inventario, dice el 31 de diciembre, se debe registrar una estimación para desvalorización de existencia por el 5% de las mercaderías adquiridas y será aceptado como gasto. O sea, si ponemos el 5% de sería 1.000 soles, que pasaría a ser, para este ejemplo, lo que dice la norma y las NIC adquiridas para ser aceptadas como gasto. Esto es el caso práctico de desmedros de existencias. No sé si hasta esta parte hay alguna intervención, si lo han entendido o hay alguna inquietud para poder absolverles. Bueno, en la siguiente diapositiva, número 26. Presunciones aplicables, de acuerdo al MIPE tributario. Pasamos a otro tema. En el artículo 13 del decreto legislativo 1269 me dice: los que se acojan al MIPE tributario están sujetos a las presunciones establecidas, tanto para el impuesto a la renta y dentro del Código Tributario. ¿Qué son presunciones? Básicamente, en esto sí me voy a detener un poquito, que por lo general a veces las empresas pierden sus documentos. Esta es una casuística. Ya en un taller lo veremos esto, cómo se determina una contabilidad con presunciones aplicables por parte de la SUNAT en un caso de auditoría. Ya eso por experiencia y práctica, entonces lo tenemos que hacer más adelante, cómo se aplica, para que a veces los contribuyentes tienen problemas porque se les averió sus facturas, se les perdió, le robaron, se quemó, o sea, hay múltiples circunstancias y factores para estas presunciones. Entonces, la SUNAT te aplica este artículo 13. O sea, te dice, pero no te hagas problema, yo aplico la presunción en función a qué, a la información que tú te has dado a través del PDT, que eso sí, ellos en paralelo lo tienen tanto el contribuyente como ellos, y también con el cruce de terceros, que ustedes deben saber que es el DAO, Declaración Anual de Operaciones con Terceros. Ya me están entendiendo. Entonces, en este sentido, tenemos que ser bastante cautos y prepararnos. ¿Qué pasaría? Este es un escenario, el que les digo en la explicación, que por lo general a veces sucede. Acá en la siguiente diapositiva, en la 27, tenemos caso práctico de presunciones. Como ustedes pueden ver, este caso práctico, tenemos presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de venta, cuyo porcentaje es menor al 10%. Muchas de las veces en la informalidad, los comerciantes, los contribuyentes, no registramos toda la documentación como debe ser. A veces omitimos registrar boletas, facturas. Entonces, ¿cómo hace la SUNAT? Ahí tenemos este cuadrito. Dice en el registro cuyo porcentaje menor al 10%. Tenemos los meses de abril, junio, octubre, noviembre. Ahí se han tomado 4 meses. Este es las ventas omitidas y este es las ventas registradas. Entonces, las ventas registradas son 204.650 y las ventas omitidas me dan 4.970. ¿Por qué? ¿De dónde saca la SUNAT? Casualmente, de la Declaración Anual de Operaciones con Tercero, el DAO. Eso ustedes lo saben, son técnicos, algunos también de repente son contadores, lo que están escuchando y ellos lo saben. Ese es un tema bastante crítico. Y aquí tiene la determinación del porcentaje. Aquí dice las ventas, ¿no?, sobre las ventas registradas por 100. ¿Qué significa?
O sea, las ventas omitidas, que es 4.000 en el numerador sobre los 104.650 por 100 y se multiplica por 2.43. Entonces, ese 2.43 va a ser el porcentaje respecto a estos periodos de abril, junio, octubre y noviembre. Entonces, ahí van a aplicar los porcentajes respectivos. Entonces tenemos, ahora ustedes me dicen, ¿de dónde sacamos el porcentaje que tenemos acá? Ese porcentaje viene de la multiplicación en base al coeficiente que arriba se ha determinado. Eso ustedes ya terminan de verificar. El mayor dice, como tenemos ya el 2.43 por, digamos, como un factor permanente en porcentaje por esos meses, entonces las ventas registradas que la SUNAT pone ahí, pone exactamente todos ellos y multiplica. Entonces, por cada uno de ellos, y como ven ustedes, se incrementa estos topes para sacar en promedio. Incremento de omisiones halladas. 2.500, 900, 1.170, igual que el anterior, 400. Reparo de la base imponible, 1.222, 1.345, 1.220 y 1.180. Y 2 puntos en 1.183. Incremento, dice, en este cuadrito de omisiones halladas. Es todo eso. Y 4.960 sale exactamente lo que se trata de demostrar. Entonces, una vez tenido esto, se llama por reparar. Entonces, la SUNAT ahí determina en este cuadrito para determinar cuánto es realmente, en el caso de presunción, lo que nosotros realmente no hemos contabilizado, registrado. La siguiente diapositiva tenemos ya las exclusiones al régimen MIPE tributario. Se encuentran excluidos de este régimen aquellos contribuyentes comprendidos en los alcances de la Ley de Amazonía y normas complementarias, ley que aprueba las normas de la promoción del sector agrario, sus modificaciones, y también en las zonas altoandinas y en las zonas francas, llámese en este caso como zona de Tacna, para zonas especiales y todo ello. Exclusiones del MIPE tributario. ¿Por qué? Es muy simple, porque ellos están exonerados del impuesto general a las ventas. En la siguiente diapositiva tenemos extinción de la deuda tributaria de personas naturales y MIPE. Esto es interesante, que ya muchos de ustedes de repente ya lo han visto, incluso han tenido la buena noticia. Extinción de la deuda tributaria de personas naturales y MIPYMES. Esto se dio el 8 de diciembre de 2016 y abajo dice la diapositiva, en el artículo 11 del presente decreto trata de la extinción de las deudas. Que muchos ya tuvieron, los que eran menos de una UIT, tengo entendido, porque la UIT estaba, si ahora es 4.050, el año pasado fue 3.950. Entonces, si la deuda no excedía eso, automáticamente se extinguía la obligación. Muchos estaban pagando un fraccionamiento, por ejemplo, unas deudas pequeñas, sobre todo los pequeños negocios, centros comerciales, que, bueno, por el movimiento económico de sus negocios no llegaban, pues fraccionaban lo poco que ingresaba, o las deudas que se habían hecho por esos montos, y pagaban cuotas, ¿no?, en ambas partes. Y cuando sale este dispositivo, entonces automáticamente la SUNAT los calificó, y si estuvo pagando 1 o 2 cuotas y salió la norma, enhorabuena. Y algunos que no pagaban, y automáticamente son los que normalmente se beneficiaron aún más. Ya eso se llama la extinción de la deuda tributaria. Pasamos a esto, que es la deuda tributaria, tributo omitido más multa más interés. Aquí tenemos un tributo omitido más multa e interés.
Actualmente el tributo emitido puede ser por concepto de lo que nosotros llamamos el tributo del IGB y renta. El tributo del IGB y renta, ¿cómo se llama? Los que están escuchando me pueden anotar, eso se llama impuestos de cuenta propia, impuestos o contribución o tributos de cuenta propia. Es lo que por norma y ley le determina el Estado al contribuyente. Es su obligación de pagar el impuesto IGB y la renta, los pagos a esto llamamos tributo. Más la multa, intereses en caso de por ejemplo, poner malos datos, no poner las cantidades exactas, entonces le genera una multa, más los intereses del caso. O se olvidó de registrar una factura de venta por un monto X, entonces tiene que ser una rectificatoria. La rectificatoria, obviamente que no tiene multa, una primera rectificatoria. La segunda, ustedes deben saber, sí tiene multa. Y los intereses, obviamente, y hay que pagar el tributo emitido más sus intereses, más la multa e interés. Por citar, ¿no? Este es un ejemplo claro que ya muchos me están entendiendo. Y lo que llamamos nosotros más adelante, vamos a ver a lo que es monto de deuda a distinguirse. ¿Cómo se extingue? Solo se extinguirá deuda que por cada tributo o multa, dice acá, ambos por periodo de liquidación de cobranza y liquidación referida a la declaración aduanera. Eso fue del año pasado al 30 de septiembre, como lo acabo de mencionar hace un momento. Y acogidas al fraccionamiento también, saldo al 30 de septiembre, que no pasen lo que le decían los 3.950, que era la UIT de esa fecha. Ahora, acá me hace una ampliación de esta deuda que ya prácticamente muchos, ya creo que venció en el mes de julio. Se calculará utilizando el tipo de cambio, la extinción se aplicará a la deuda tributaria del 30 de septiembre, si sea menor de lo establecido. Acá tenemos un caso práctico de extinción de deuda menor a un IT. Es cuando es de los orientadores de la SUNAT respecto a deudas que tienen un fraccionamiento. Ahora puede existir la pregunta, ¿y eso al quedar ya, digamos, vencido, hay alguna consideración? Ya no. Entonces ya tienen que acogerse a lo que se llama el FRAER, fraccionamiento tributario, que es otro sistema en el cual los que tienen adeudos tributarios se acogen a eso, que más adelante en otras diapositivas les voy a explicar. Ahora, caso práctico de extinción de la menor a un IT, ahí está, dos cuotas completas. Una alternativa, aparte de la cuota fraccionada, dejar de pagar dos cuotas y no perder el fraccionamiento. También eso ya prácticamente que. Aquí hay un dato, extinción tributaria y todo ahí. No sé si hasta acá terminamos esta primera diapositiva para luego entrar a la segunda diapositiva. He terminado esta primera parte para empezar. No sé si hay alguna pregunta. ¿Por qué no lo escucho? Estamos detallando. ¿Están escuchando o no? Sí, sí. Ok. Sí, hola. Bueno, jóvenes, señores que están al otro lado en sus respectivas computadoras, no sé si hay alguna inquietud, preguntas en el chat, por favor pueden hacerme llegar para absolver
casuística, escenarios de situaciones que se hayan producido, que tengan ustedes dudas, pueden hacer las preguntas. Bueno, está cargando la diapositiva para la diapositiva número 2. Sí, sí. Tenemos entonces ya en esta segunda parte el FRAE, lo que hace un momento les comentaba. El FRAE es el fraccionamiento especial de deudas tributarias y otros ingresos administrativos administrados por la SUNAT, de acuerdo al decreto legislativo 1257. Porque se creó el FRAE, administrado por la SUNAT, puede ser cobrado, no puede ser cobrado por contraerse en litigio, tanto en la parte administrativa y judicial. El fisco no es posible recaudar el contribuyente de incertidumbre mientras dura el litigio, o sea, el proceso judicial. Entonces, al ser fraccionamiento especial de deudas tributarias y otros ingresos administrados por la SUNAT. En la siguiente diapositiva, el señor Oriel me dice, puede pasar a las diapositivas. Sí, al final vamos a darle todo el material, no se preocupe. Objeto, aquí tenemos sincerar. La deuda tributaria, otros ingresos administrados por la SUNAT, el litigio por la vía administrativa, vía judicial y cobranza coactiva, tanto las personas naturales y las MIPYMES. Esto es importante considerarlo porque el FRAE, de todas maneras, en las pymes también tiene que aplicarse. ¿Qué deudas pueden acogerse a FRAES? Alcanza dentro de a las pymes, por ejemplo, deuda tributaria de impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, selectivo al consumo, impuesto especial a la minería, arancel de aduanas y otros ingresos, regalías mineras, FONAVI por cuenta de tercero, gravamen especial a la minería, aunque FONAVI ya no está, pero que muchas veces todavía tiene adeudos, impugnados o en cobranza coactiva el 30 de septiembre de 2016. Por ende, en aquellas pendientes de pagos contenidos, dice resoluciones de determinación, liquidación de cobranzas, liquidaciones referidas a declaraciones aduaneras, resoluciones de multa, órdenes de pago y otras resoluciones. Todo esto puede, con sus respectivos intereses, puede acogerse al FRAES. Todo. Como ven, son 1, 2, 4, 5, 6 ítems en la cual el contribuyente puede hacer un paquete y solicitar dicho fraccionamiento. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Todo está claro. Muy bien. Pero yo mismo me haría una pregunta, ya que ustedes no me la hacen. Diría, y dentro de ese paquete que va a determinarse como fraccionamiento, ¿por qué no se incluyen las contribuciones que las empresas están adeudando por concepto de tener trabajadores en planilla? Llámese en este caso la ONP o llámese esa luz, si es que no se ha pagado. Entonces también, eso no, porque en lo que es ONP, obviamente que tiene una obligación inmediata y eso genera una multa y tiene que también determinarse.
Ahora, las deudas no comprendidas en el FAES, a propósito de deudas por pago a cuenta del impuesto a la renta, en el ejercicio grabable de 2016, a consecuencia de que la determinación y liquidación se efectúa con la regulación anual, por lo tanto no es comprendido acá. Lo que hace un momento estaba adelantándolo, las deudas por aporte a la ONP, a la Oficina de Normalización Previsional, o sea, lo que se le descuenta al trabajador en su planilla. O sea que nosotros sabemos que al trabajador cuánto le descuentan en planilla de acuerdo al sueldo mínimo con referencia, el 13%. Entonces eso el empleador tiene que prácticamente pagarlo sí o sí. No está dentro del marco de Alfraes. Y el Seguro Social igual. Estas aportaciones están destinadas a la prestación de servicios con fines sociales, que no pueden dejar de ser atendidos por el Estado. O sea, para estos casos no entra en el FRAES estos dos paquetes. Bueno, hasta ahí todo claro. ¿Qué sujetos están comprendidos en el FRAES? Los deudores teniendo rentas que califiquen como tercera categoría, cuyos ingresos anuales no superen los 2.300 UITs. Esto es de enero de 2012 hasta agosto de 2016. Estos tramos que vienen del 2012 al 2016 pueden acogerse al FRAES. Teniendo entonces estos que no superen. Ahora los ingresos anuales, que son ventas grabadas, no grabadas, inafectas y otras ventas consignadas en la DJ mensuales del IGB, es de enero del 12 al 2016, sobre esa base. Ahora, los años que tenemos, de acuerdo al diagrama anterior que viene 2012 al 2015, tenemos los valores UIT hasta el 3.950. Entonces, acá tenemos los montos, topes por cada UIT. No deben tener parte relacionada con ingresos. Estos son los topes. Y acá están ingresos declarados en el nuevo RUS, más ingresos declarados de otros regímenes, también los que están comprendidos a estos años, los que están en el régimen único simplificado. Ingresos de personas naturales no calificadas como tercera categoría. No tener parte relacionada con los ingresos, de la misma manera. Entonces, acá deudores que no hubieran declarado ingresos anuales también están de acuerdo a los años correspondientes y a las UIT comprendidos. Ahora, ¿qué sujetos no están comprendidos en el FRAES? Tenemos deudores que tuviesen parte vinculada cuyos ingresos no superen 2.300 UIT. Si ustedes le aplican 2.300 por los 4.050 de 2017, ya que dice que tuviesen parte vinculada. Incluso en la anterior exposición, el día miércoles, ahí les di cuáles eran las empresas vinculantes de A, B y C, cuando uno de los socios participa indistintamente en esas empresas, y había topes. Acá tenemos personas naturales con sentencia condenatoria con sentido ejecutoria vigente a la fecha de presentación de la solicitud de acogimiento a FRAES, no puede acogerse por delito tributario aduanero, tampoco a la MIPYMES, la cual representa la sentencia mencionada líneas arriba. El sector público nacional, con excepción de las empresas conformantes en la actividad empresarial del Estado. ¿Cómo establecer el límite de 2.300 UIT? Ahí está. De acuerdo al Decreto Supremo de 2013, produce la Ley de Impulso del Desarrollo Productivo y el Crecimiento Empresarial. Aquí tenemos la microempresa,
¿Cómo se consigue microempresa? Hasta ventas anuales hasta el monto de máximo de 150 UITs. Entonces multiplicamos 150 por 4050 2017 o lo otro, entonces el anterior 2016 y la pequeña, ventas anuales a partir de 150 hasta 1700. Y mediana empresa, ventas mayores a 1700 y hasta un máximo de 2300. Estos son los tramos para ser considerados microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. ¿Qué descuento obtiene el contribuyente del FRAES? ¿Qué descuento? Los sujetos acogidos al FRAES podrán acogerse al bono de descuento. Se aplica sobre los intereses, actualización de intereses capitalizados sobre las multas y su respectivo interés, actualización de intereses capitalizados. Contenido en la deuda matrimonial del FRAES. Actualizado, dice, siempre al 30 de septiembre de 2016. Función del rango de la totalidad de las deudas tributarias por otros ingresos. El rango de 0 hasta 100 expresado en soles, un bono de descuento del 90%, luego 70% y 50%. La UIT vigente del año 2016, deuda al tipo de cambio. La aplicación del bono de descuento se sujeta al pago de la deuda no descontada, dándose por pagar las cuotas restantes. Modalidades del FRAES. Pago al contado hasta el 31 de julio de 2017. Prácticamente ya venció ya venció al 31 de julio. Adicionalmente al bono de descuento, se le aplica un porcentaje de descuento, acá dice 20%. Ahora, ¿qué pasará si esto ya venció? Entonces me dice, profesor, ¿por qué no se aplica algo que ya está vencido? Casualmente, esto hay que determinarlo en la próxima diapositiva si se va a ampliar o no. Está ahorita prácticamente vencido y ya no se puede ya determinar ese bono para los que se han acogido hasta esa fecha al FRAES. Pago fraccionamiento se paga en cuotas mensuales iguales, salvo la primera. Interés fracción aplicamos el 50, la tasa TIM. Totalidad de la deuda se puede fraccionar 72 cuotas anuales. O sea, estamos hablando 6 años, durante 6 años, de 12 cuotas por 6, 72 igual. La cuota mensual no puede ser menor, salvo la última. Esto era una medida bastante positiva para todos los empresarios, microempresarios, medianos, pequeños, para que puedan acogerse a eso. Lo pagado es igual a lo que falta. Aplicación del bono de descuento. Requisito y forma de plazo de fraccionamiento al FRAE, la forma de su pendencia, el deudor debe indicar. Disculpen la interrupción. Pasamos a este lado. Incumplimiento de pago de cuotas. ¿Qué pasa con los que están en el FRAE si incumplen los pagos de las cuotas respectivas? La SUNAT procede a la cobranza de la totalidad de las cuotas pendientes de pago cuando se acumulen 3 o más cuotas. No se excederá el bono de descuento. Se suspende la cobranza productiva del mismo día de la presentación hasta que se resuelva la solicitud. Entonces, esto prácticamente se tiene que dar sí o sí. Ahora, hay una ley en estas diapositivas que es Ley de Prórroga del Pago del Impuesto General a las Ventas para la micro y pequeña empresa, o lo que llamamos el IGB justo. ¿Cómo se aplicará el IGB justo y la declaración del IGB? Antes, ahora. Febrero por operaciones grabadas del mes de enero. Y ahora, febrero por operaciones grabadas del mes de enero de 2017. Antes, dice ahora. ¿Por qué? Si vemos nosotros en este cuadrito,
pago del IGB. En mayo, postergar hasta 3 meses. Por ejemplo, en mayo tenemos que pagar y se posterga el pago hasta 3 meses. O sea, mayo, junio, julio y en agosto. Los beneficiarios no existía, pues el IGB se paga en el mismo mes en que se declara el impuesto. Pero ellos dan para las MIPES hasta 1.706.885.000. Eso es con, creo, establecido con la UIT del caso. Entonces, te dan hasta 3 meses para poder pagar, pero tienes que indicar en tu PDT cómo es el procedimiento para que te puedas tú acoger a esto. Las exclusiones, no aplica ese, no aplica antes, no aplica ahora. Las MIPES con deudas tributarias mayores a una UIT, 4.050. Las MIPES que tengan como titular o socios condenados por delito tributario no aplica a todo eso. Quienes se encuentren en proceso concursal y la MIPES que en los 2 últimos meses hayan incumplido en declarar de pagar el IGB y renta, salvo que se acojan al FRAES. O sea, todas las exclusiones que se da a todos los que tienen estas características no aplica. Antes, la penalidad. Si no se pagaba en febrero, la SUNAT cobraba interés y multa. Es correcto. En cambio, ahora ninguna penalidad. Esa es una buena medida que ha servido para que las microempresas, sobre todo las que tenían problemas, pudiesen acogerse a este IGB justo. Y el uso del crédito fiscal. Aquí tenemos el uso del crédito fiscal y el crédito fiscal en el mes en que se anota la factura en su registro de compra, independientemente que se haya pagado al fisco o no. Aquí este es un tema un poquito, y acá dice, el adquiriente utilizará el crédito fiscal en el mes que anote la factura en su registro de compra, independientemente de que se haya cancelado o no el IGB. Aquí hay una casuística interesante, señores. Esto creaba muchos inconvenientes con los contribuyentes, yo sé que ustedes también han pasado por eso. Se vendía un bien o servicio y se determinaba ese bien, esa venta, se emitía su factura con el correspondiente 18% del IGB a terceros, indistintamente. Y de ahí, cuando se registraba en los libros, porque ya era una venta, aparte o muy diferente a lo que te paguen o no te paguen, tú anotabas y estabas incurso en dos niveles, que tenías que declarar y otro tenías que pagar de acuerdo al cronograma de tu último dígito en el mes siguiente, el IGB y la renta como pago de impuestos. Si no te pagaban por X motivos o porque no había liquidez de la otra parte o por sencillamente no se efectuaba la cancelación, entonces ya tú te hacías merecedor inmediatamente a que la SUNAT te requiriese en forma ya casi con resoluciones o notificaciones o llamadas telefónicas para que canceles esa deuda, tanto el IGB y renta. Entonces era en forma inmediata. En cambio, ahora ya con este IGB justo tenemos 3 meses siempre y cuando declare. Y te daba tiempo ahora, en este caso, de poder tener liquidez y no se te, porque es como ibas a pagar un IGB y una renta si no se había cobrado. ¿Con qué dinero? Entonces, estamos en un gran problema, ellos en pequeñas empresas que necesitaban liquidez. Entonces, todo eso se hizo con el firme convencimiento de que esto ayudaría a las microempresas y a las pequeñas y microempresas. Y eso es lo que ha tenido, digamos, la SUNAT en consideración para modificar estos dispositivos. Entonces, yo creo que eso al momento de hacerlo ya en su PDT, ustedes lo tienen que suscribir para que la cobranza del impuesto sea a posterior, a diferido. ¿Alguna pregunta en el chat, por favor? Entonces, jóvenes, preguntas.
Bien, de acá nosotros vamos incluso a determinar más adelante en unos talleres ya prácticos, de acuerdo a todo lo que se ha realizado y a las actualizaciones. Incluso, por ejemplo, me preguntaron a mí en su oportunidad, a través de una consulta de una persona, por ejemplo, de Juan Pérez, que es una persona natural con negocio que desea acogerse, dice, al MIPE tributario. Y solamente dice que ha calculado de acuerdo a los ingresos netos una cantidad menor a lo que establece para hacer microempresas, como anteriormente lo hemos visto. De acuerdo al numeral 6.1 del artículo 6 del decreto legislativo 1269, deberá declarar y abonar con carácter de pago a cuenta el impuesto a la renta, la cuota del 1% de los ingresos que obtenga en el mes respecto. Esa es la consulta. Entonces, ¿qué sucede si en el mes de junio supera el límite, por ejemplo, dentro de los parámetros, como ingresos netos anuales? Dice la norma del decreto legislativo 269, en cualquier mes del ejercicio gravable sus ingresos que superen los límites de 150, de 300, declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta el impuesto a la renta conforme lo establece la ley de impuesto a la renta. Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro. Cabe tener en cuenta que los ingresos anuales a lo que hace referencia corresponden al ejercicio en curso del presente, en el mes que automáticamente se excede las ventas correspondientes. Entonces, esa es una de las consultas que también me hicieron a mi correo y en la cual se le determinó que tendría que ser conveniente de tener en cuenta. Después hay otra consulta, dice, de un señor que tiene una bodega, una tienda, y que se encuentra en el RUS y desea acogerse al MIPE tributario. Al respecto nos consulta, dice lo siguiente: ¿de qué manera va a ser el cambio del régimen? ¿Y cuál sería el código del tributo? O sea, ya que ustedes no me preguntan, yo me estoy preguntando, porque todo eso tiene que ver con el MIPE tributario. Entonces, la respuesta es muy simple. Los contribuyentes que están en el régimen único simplificado se pueden acoger al régimen MIPE tributario en cualquier mes del ejercicio, mediante la presentación de su declaración jurada que corresponde. O sea, de acuerdo al decreto 269, dice contribuyentes que inician actividades durante el 2017 y aquellos que provengan del nuevo RUS, como sucede en el presente caso durante el ejercicio, o sea, 2017, la SUNAT no aplicará sanciones correspondientes a las infracciones previstas. Y también el Código Tributario de las obligaciones de su acogimiento. El MIPE tributario es siempre que los sujetos cumplan con subsanar la infracción. Claro, si yo veo que voy a exceder mis ventas, yo en forma, lo que nosotros llamamos, en forma, digamos, facultativa, tengo que acogerme al régimen inmediato que me norma dicho dispositivo, no esperar en forma inductiva que la SUNAT me diga, oye, ya te pasé y tienes una infracción, de acuerdo a lo que establece la SUNAT mediante su resolución. Entonces, cabe precisar que en la presente disposición no se exime del pago de la obligación tributaria. Esto queda determinado. Entonces, la consulta que me hacen también quedó resuelta porque simplemente, pues, si tiene una bodega, está en el RUS y desea acogerse, en cualquier mes de ejercicio lo puede hacer. No esperar que la SUNAT en forma inductiva le diga, sino nosotros en forma voluntaria tenemos que hacerlo, en nuestra MIPE tributaria. No sé, ¿que alguna pregunta más de ustedes? Entonces, estas son las preguntas que estoy explicándole a ustedes, que me han hecho a mi correo, para determinar de qué manera van a acogerse al MIPE tributario. Después, aquí hay una pregunta también que es en mi correo que me dicen. Una empresa señala que desea acogerse al MIPE tributario y que actualmente es una empresa jurídica que cumple con los requisitos que exige la 1269 y nos consulta.
En el caso que en el transcurso del ejercicio ese 2017 sus ingresos no superen los 1.700 IT, tendría la obligación de ingresar al régimen general, no supere. En caso de la respuesta fuese afirmativa, ¿qué sucederá dice con los pagos a cuenta que ha venido realizando? Entonces la respuesta dice, de acuerdo a lo dispuesto de este decreto ley, dice, en cualquier mes del ejercicio, los ingresos netos que superen los 1.700 UIT o incurran en los supuestos señalados, determinarán impuesto a la renta conforme al régimen general por todo el ejercicio grabable. En ese sentido, en el caso de que en el transcurso del 2017 los ingresos netos no superen las 1.700 UIT, se encuentran obligados a determinar el impuesto a la renta de todo el ejercicio grabable de acuerdo al régimen general. Sigue con el régimen general. Y a la segunda consulta, si los pagos a cuenta realizados conforme señalado seguirán manteniendo su condición de pago a cuenta de impuesto a la renta. Cabe tener en cuenta que a partir del mes en que sus ingresos netos superen las 300 UIT, los pagos a cuenta se determinarán conforme al artículo 85 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, el señor que me hace esta consulta de una empresa jurídica dice que, bueno, entonces ya no hay más que hacer. En el caso de sus ingresos no superen, él tendrá que seguir pagando en el régimen general, tanto el IGB y la renta. Yo creo que con esto ya nosotros las posibles consultas las hemos resuelto y sería algún inconveniente. Bueno, señores, muy buenas noches. Hemos culminado a esta parte lo que son MIPES tributarios con los últimos dispositivos anteriores, modificaciones. Vamos a tener aún otro taller más. Hubo una pequeña dificultad con el sistema. Bueno, de todas maneras, les agradezco su atención. Buenas noches. Preguntas que ustedes deseen pueden hacerlo incluso a través de links, ¿no? Y también a Camex. Y también se les va a enviar todo el material del diapositiva número 1 y del taller número 1 y la número 2. Entonces, si no hay más preguntas, será hasta cualquier momento. Gracias, buenas noches a ustedes y ya nos estamos escuchando.